Si nos puede explicar qué es tener un don profético o qué es tener un ministerio profético, y yo creo que eso nos ayudaría un montón. Un honor estar de nuevo en Palabra y Poder. Creo que se está volviendo un calendario divino estar acá y siempre es una alegría. Creo que aprender de lo profético es importante, puesto de que Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lastimosamente la gente sabe más de brujería que de profecía. Y la gente sabe cómo se mueve un brujo, sabe de altares de los brujos, que vi una foto tuya en un frasco, en el vientre de un sapo. Saben cosas de la brujería, pero no saben de la profecía. Yo siempre que llego a una iglesia por primera vez, les digo, digan no a la piratería, que es la brujería, y sí a la profecía, que es la verdad. Para entender y responder puntualmente a su pregunta, mi pastor, la Biblia habla de que cuando Jesús resucita, sube al cielo y dio dones a los hombres. La profecía tiene niveles. ¿Qué tiene la profecía? Niveles. Y hay 3 niveles puntuales que ustedes lo van a ver en 1 de Corintios 12, Romanos capítulo número 12 y Efesios capítulo 4. Los niveles que aparecen son los siguientes. Está el nivel número 1, que es como don de profecía. Está el siguiente nivel, que es el ministerio profético. Y está el tercer nivel, que son las operaciones proféticas. ¿Cuál es el primer nivel? La profecía como don. El segundo nivel es la profecía como ministerio. Y el tercer nivel es la profecía como una operación. Entonces, la profecía, como Dios me visitó a mí primero con el don. En el don todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Por ejemplo, estaba el ambiente ahora de que tu presencia, y la adoración es un buen ambiente para que alguien reciba de Dios, pero no por eso quiere decir que tiene un llamado profético. En el segundo nivel, que ya es el ministerio profético, ya es esa persona que a diario recibe profecías, pero por sobre todo hay una autoridad espiritual que lo avala en su testimonio, en su fidelidad, pero por sobre todas las cosas es una persona que tiene frutos. Hay muchos que dicen ser profetas, pero en lugar de traer gente a la iglesia, los corren. Y el tercer nivel, que son las operaciones, es la conjugación del don de ciencia. Por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Marta. Esta persona ayer estuvo orando, ya es más dimensional. Entonces la profecía es algo que va creciendo. Es un músculo del cuerpo de Cristo que va en ascenso. Respondiendo a esa persona que le llamó, puede ser que tenga un don o un ministerio profético, pero el tiempo va a ser su mejor aliado y sus frutos. Y eso lo van a decidir ustedes como pastores. Muy bien. Muy bien, mi profeta. No, les voy a contar, me quedé pensando y absorbiendo toda la información. Entonces el don profético puede suceder, si no a todos, a muchos. Cuando Dios habla con Moisés, porque Josué estaba celoso que estaban profetizando, entonces Josué llega con Moisés, va, impídeselos. Y Dios le dice a Moisés: oye Moisés, que te quede claro esto, bueno fuese que todos profetizasen. El deseo de Dios es que seamos un pueblo profético, pero no por eso quiere decir que todos somos profetas. Eso nos tiene que quedar claro, porque en ese proceso de los retiros o encuentros, por la necesidad que hay de libertar, Dios te puede decir algo, pero no salgas del encuentro, respétenme mucho porque soy profeta. No, fue parte de las circunstancias. Y si tú no quieres, la Biblia dice que hasta hubo una burra que profetizó. Y si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Pero ¿cuántos quieren decirle a Dios, úsame? Y por lo regular la gente que dice yo quiero que me reconozcan, es porque están buscando un renombre.
Y yo tengo claro que los profetas deberían de ser las personas más humildes del cuerpo de Cristo y deberían de ser las personas más accesibles, porque hay muchas personas que están siendo usadas por Dios pero son inaccesibles, y que Dios nos libre de eso. Tenemos que representar bien a Jesús. Le quiero contar algo que yo he visto y por eso cuando yo lo conocí a usted dije, este hombre sí es de Dios. Porque dentro de este don profético o el espíritu profético, yo he visto de todo, mi profeta. Hasta personas que dicen, chavos que dicen, tengo el don de la profecía, ¿va? Pero de esta manera lo usan. Agarran las manos de alguna chava y le dicen, así dice el Señor, vas a ser mi novia. O dos, hay personas que utilizan el don profético que dicen tener para manipular. Así dice el Señor, tenés que venirte a mi iglesia. ¿Eso es de Dios? ¿O cómo saber cuándo es y cuándo no es? Aprendan esto. Existen los falsos profetas, existen los profetas de Baal y existen los profetas de Dios. Se los vuelvo a repetir, están los falsos profetas, número 2 están los profetas de Baal y número 3 están los profetas de Dios. Le explico. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Están listos para aprender? Los falsos profetas son aquellas personas que un día fueron verdaderos, pero en el camino dejaron de leer la palabra, dejaron de orar, empezaron a servir más por el don y dejaron de hacerlo para edificar al cuerpo de Cristo y se perdieron. Esas personas ahí están rondeando y le atinan, porque ya están operando en adivinación. ¿Conocen a ustedes a un familiar que lo que sueña se cumple, que lo que dice se cumple? Sin Cristo eso es adivinación. Sin oración eso es adivinación. Usted puede estar adivinando. ¿Quién es un profeta de Baal? Ojo, porque no dije falso profeta, dije que era un profeta, pero no de Dios, sino de Baal. Baal es una palabra compuesta que significa deidad que llevo dentro. Por eso es que yo en el campo profético siempre hay personas que me dicen, profetíceme algo. Y me han dicho personas, dígame qué Dios tiene para mi vida. Yo les digo, pues si usted no sabe, mucho menos yo. Pero esos, los profetas que no tienen experiencia, por lo regular sueltan palabras como dice el Señor. Esa palabra hay que tenerle mucho temor, porque hay veces que Dios no dijo y hay gente que compromete a Dios por sus deseos. Los profetas de Baal profetizan lo que ellos sienten, lo que ellos desean, pero Dios nunca lo dijo. Son profetas, pero están profetizando lo que ellos dicen y se cumple. Entonces usted va y le dice, mire, la otra vez usted me dijo algo, ¿será que me puede decir otra cosa? Pero están los profetas de Dios. ¿Y quiénes son los profetas de Dios? Son personas que no te dicen lo que tú quieres oír, sino te dicen lo que Dios te quiere decir. Fortaleciendo lo que usted me contó, yo conozco a gente. Yo tengo mi iglesia, pero yo no profetizo tanto en mi iglesia, porque conozco a profetas en otros países que al que llega por primera vez le dicen, dice el Señor que esta es tu iglesia, porque en el otro lugar no te cuidaban, en el otro lugar había pecado. Que les quede claro, eso no es profecía, eso es chisme. Porque un profeta que conoce a Dios no va a estar hiriendo la iglesia que Jesús dio su vida en la cruz para salvarla. Eso no es profecía, que les quede claro. Porque la profecía viene para edificar, para consolar y para exhortar, en ningún momento para dividir. ¿Les quedó claro? Le quiero contar una historia. Y les quiero contar una historia. Fíjese que hay una persona que yo quiero mucho, un montón. Se llama Jorge.
de bendición para mi vida. ¿El nombre es verdadero? El nombre es verdadero. Ok. Sí. Sí. Es verdadero. Como dijo que era una historia, entonces yo pregunto. Sí. Y a Jorge vino alguien X, no sé, que decía ser profeta. Él es el líder de grupo. Y en cada grupo en casa, o en cada grupo de amistad, todos predican. Entonces resulta que el líder de grupo le dijo, puede predicar hoy en la iglesia, en mi grupo. Y resulta de que esta persona aceptó y dijo, predico. Y en medio de la predicación le dijo, aquí en este grupo yo veo una iglesia y tenés que dejar de trabajar y tenés que dedicarte al ministerio. Así dice, ¿me ayudan? Así dice el Señor. La cosa es de que luego él me dijo, mi pastor, mire, yo tengo una lucha, porque Dios me habló y me dijo que de este grupo tengo que hacer una iglesia. Y me dijo que dejara de trabajar, pero no sé qué hacer, porque tengo deudas, pero tengo miedo de desobedecer a Dios. Dejó de trabajar, sigue endeudado y se fue de la iglesia. Y le puedo decir que acá en Guatemala, en mi país, es muy común que personas que dicen tener un ministerio o un don profético echen a perder a buenas personas de las iglesias. Y yo veo un montón de gente que ha abierto iglesias porque alguien más le dijo y que ahora están frustradas. Y a mí me preocupa eso. ¿Qué piensa usted de eso, mi profeta? ¿Jorge está aquí? No creo. Bueno, si algún día ve el video, que vuelva a su trabajo. Porque Dios no llama a los desocupados, llama a los ocupados. Dos, puede ser que tenía una asignación profética a la persona que le dijo, pero por lo menos, ejemplo, si a mí Dios me dice que el hermano Tiburcio que está sentado en aquella butaca viene a Palabra y Poder, tiene un llamado pastoral, yo no se lo puedo decir a él, porque puede ser que él no tenga la madurez para recibirlo, sino lo que a mí me corresponde es acercarme a ustedes como pastores y decirles, Dios me habló. ¿Creen que lo puedo decir ahora o más adelante? Los profetas somos las personas que deberíamos de entender más autoridad que ninguno de los que están ahí. En Guatemala y en América Latina están los famosos profetas llaneros solitarios, que esos van de hogar en hogar orando, hacen cuentas, en tal casa voy, oro, me dan 200 quetzales de ofrenda, voy a 10, saco mi día de 1000, y así andan repartiendo profecías. Eso no es de Dios. Lo lamento por él, porque van a seguir las deudas. Y mire que por eso yo, cuando Dios me llamó a lo profético, le pedí mucho al Padre que me guiara, porque una mala palabra que yo diga puedo dañar el destino, la identidad y el propósito de alguien. Pero cuando eso pase, el profeta tiene que respetar la autoridad. Y en este caso, en ese tiempo usted era el pastor de él. Ese disque profeta debió haberse acercado a usted, porque así funciona. Los profetas padecemos de mucho desorden, por eso es que Dios nos pide bíblicamente que podamos traer orden. Hay un profeta en la Biblia que se llamaba Agitofel. Dice que cuando él hablaba era como que si Dios hablara a través de él. Pero dice la Biblia que la casa de él estaba desordenada. Entonces yo creo que los profetas estamos llamados al orden de Dios. Y en este caso, si pudiera yo hablar con Jorge, le diría, regrese a su trabajo, sírvale a Dios con todas sus fuerzas, y yo estaría seguro que ese consejo le ayudaría mucho. Y les voy a contar.
Cuando yo empecé a compartir el mensaje de Jesús, a predicar, empecé a predicar en su tierra, en San Marcos. Yo tenía 18 años. ¿En qué parte de San Marcos? En Xula, Catarina, San Marcos. Y allí había una persona dentro de la iglesia que decía ser la profetisa, pero daba miedo. O sea, cuando uno la miraba, en lugar de decir que Dios me habla, uno decía que no me encuentre. Porque ella era de aquellas personas que era reconocida como la profeta, ¿verdad? Y era de aquellos que decían, veo un espíritu de anticristo con aquel hermano. Aquel que ya está atrás tiene un espíritu de rock and rollero. Y así, entonces yo decía, si lo mira, ¿por qué no lo libera, pues? Porque hay mucha gente así, ustedes que anda viendo allá el espíritu de no sé qué, el espíritu de la muerte, veo un espíritu de muerte. Pues, si lo mira, ¿por qué no lo echa fuera? Entonces yo dije, no, aquí no hay un espíritu profético, dije, ha de ser espiritista, dije. Y hay mucha gente así, y a mí me preocupa, porque la profecía es escuchar la voz de Dios. Pero a Dios no lo vemos, pero creemos que lo escuchamos. Y yo escuché en una ocasión que si alguien no lee la Biblia, no puede identificar qué voz es de Dios y qué voz no. ¿Qué piensa eso, mi profeta? Porque aquí hay muchos jóvenes y hay que... Bueno, yo agradezco a Dios porque usted tocó este punto. Hay muchas personas que están manejándose así. Y no sé si ustedes los conocen, pero les voy a contar. Yo fui víctima de esas personas. Porque son los supuestos, como le digo, profetas llaneros solitarios que se le quedan viendo a uno así, mire. Y le cruzan a uno así. Ya parece aquella película de Karate Kid, uno viendo a la culebra, ¿verdad? Pero esas personas en verdad no tienen un don profético, sino tienen ansiedad de ver cómo es la vida de los demás. Yo la verdad le voy a confesar, mi pastor, como profeta, a mí no me interesa la vida de los demás. Dios me ha hablado de muchas cosas y cuando me las dice, las digo y oro por eso. Pero mi pastor, eso no es un don, es ansiedad. Y es una persona, por supuesto, que no ora. Y hay gente que ora, pero usa la oración para juzgar a los demás. Por eso es de que yo aprendí esto, mi pastor. A mí Dios me dijo, David, mantente humilde y escucha a los demás, porque yo decidí poner parte de tu futuro en la boca de los demás. Pero si eres prepotente y orgulloso y no oyes a los demás, nunca vas a llegar a donde yo te quiero llevar. Entonces es bueno oír a los demás, mantenernos humildes, pero si usted está enfocado en ver qué pecado tiene la persona de la par, eso no es un don. Eso es pura ansiedad. Y un poco de chisme. Chisme. Mi profeta, cuando yo lo conocí, mi pastor me dijo, él es vidente. Se escuchó chilero. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un vidente? El profeta habla lo que Dios le habla en su espíritu, mientras que el vidente es la mezcla de lo que oye y ve. Yo siempre pongo de ejemplo esto cuando yo fui a Tactic. No sé si usted se recuerda, pero creo que usted no se recuerda. La primera vez que yo fui a Tactic se me activó mi sentido del gusto y yo le dije a usted y a mi pastora, siento olor a durazno. Siento olor a durazno. Y usted se me quedaba viendo y me decía, durazno, pero no es temporada de duraznos. Yo siento olor a durazno. Y ya después usted me contó, o creo que mi pastora fue y me dijo que lo de los duraznos tenía que ver con el origen de la tierra. Y entonces yo empecé a declarar una bendición de que iba a venir un nuevo tiempo de fruto sobre esa tierra, pero entonces mi sentido del olfato fue propenso a una realidad espiritual. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que un vidente ve y oye y tiene como pequeñas escenas en vivo, ya sea del pasado, del presente y del futuro,
y los tiene que poner por palabra para decírselo a la persona, mientras que el profeta dice generalidades que él va recibiendo en su espíritu, pero no las ve ni las oye. A la persona que me llamó hoy por la mañana, yo le dije, porque ella me dijo, mire, no sé si estoy bien o mal. Yo le dije, tal vez tú te mueves en el don profético, ¿sí? Y yo luego le dije, pero ten cuidado en la interpretación. ¿Y por qué yo saqué esa palabra, ten cuidado en la interpretación? Porque yo recuerdo que en una ocasión usted estuvo acá en la iglesia, y de repente usted oró por una persona y le mencionó Jerusalén. Entonces yo dije, yo estaba llorando porque yo sé que esta persona estuvo en Jerusalén, acababa de ir a Jerusalén. Entonces yo le pregunté a usted, mi profeta, ¿cómo le atinó? Entonces usted me dijo, es que vi ruinas. Y le preguntó a Dios, ¿qué es esto? Si la vida de esta persona iba a terminar ¿en qué? Y Dios le dijo, son las ruinas de Jerusalén. Cuando alguien tiene el don, viene del cielo, pero entre el cielo y dar la palabra está el ser humano. Y muchas veces hay personas que fallan no en lo que están escuchando, sino en la interpretación. ¿Cómo se puede mejorar eso, por así decirlo? Sí, el manual está en Jeremías 23. Jeremías 23 dice que alguien que tiene un llamado profético debe de tener un lugar secreto. No es de la película Cuarto de Guerra. Hablo de una disciplina de oración y de lectura de la palabra. Yo no me atrevería a venir a Cobán sin antes haber pasado tiempo con Dios. No me atrevería porque puedo operar en la adivinación o soltar palabras vacías. Y yo puedo tener una buena prédica, pero no voy a impactar los espíritus de ustedes porque no estuve con el Señor de los espíritus, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo mejorar lo acertado o la interpretación? Esa es la palabra correcta. Es pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo, mi pastor. Antes de yo venir para acá, yo pasé un tiempo con Dios. Estuve hablando con Él, estuve adorándole. Lo hago, me toque ministrar, no me toque ministrar, tengo la palabra en mi boca, leo la palabra. Entonces eso a mí me ayuda a tener un margen de error mínimo, ¿verdad? Y que sea Dios quien se pueda manifestar. En conclusión, orar, leer la palabra. Si usted no lo hace, va a adivinar y va a afectar la vida de muchos para mal. Ahora, mi profeta, yo he visto que usted puede profetizar en cualquier momento y no hay ningún problema. Aquí, allá, donde sea. Porque usted tiene el ministerio profético o las operaciones proféticas. Sí, es una conjugación de eso, mi pastor. Sí, pero hay veces que solo oro por las personas, porque hay que también respetar el silencio de Dios. A veces hay gente que se enoja conmigo y dice, solo oró por mí, en cambio a aquella persona le dijo algo. O a mí me ha pasado, porque a veces, no sé si le ha pasado con el profeta Hernán. Yo anduve mucho tiempo, el profeta Hernán a todos les decía y a mí nada. Hasta que me fui a chillar un día en la habitación y dije, puchica, aquellos ni oran y yo que me mato, y a mí no me dices nada. Y aquel que llegó por primera vez, a veces sí le dices, porque a veces es injusto las profecías, ¿verdad? Aquel que es fiel, nada le dicen. Y aquel pecador que posiblemente salió de la cantina viene y Dios le habla. ¿Eso es injusto o no creen? ¿Es injusto o no? Nadie dijo sí, pero yo sí me atreví a poner la queja. Y Dios me habló y me dijo, David, a ti no te hablo tanto porque eres un hijo que hasta mi silencio entiende. Hay hijos que entienden los silencios de papá. Pues tu papá, ¿por qué está callado? Vos? Está enojado. Y tu papá, ¿por qué está enojado? No, es que está contento. Tu papá, ¿por qué está callado? No, es que está planificando algo. Pero un hijo que no entiende, hay que hablarle y hablarle. No. Un pastor me dijo, yo siempre me alegro, usted que Dios siempre me habla. Preocúpese, le dije. ¿Verdad? Entonces hay que discernir.
Entonces yo estoy contento cuando no me hablan. Mejor si habla a otros, robo lo que le dice a otros y no estoy comprometido a nada.